profesora, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de la resección dentro de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, titulado El entierro prematuro. En primer lugar vamos a tener en cuenta la biografía del autor. Como bien sabemos, Edgar Allan Poe nació en una familia de actores, David y Elizabeth, los cuales tuvieron 3 hijos, Henry, Edgar y Rosalía. Cuando Edgar apenas tenía 9 meses, David los abandona, por lo que Elizabeth tenía que ser la cabeza del hogar y continúa trabajando con la compañía actoral, por lo que sus hijos tenían que entrar en cuidado de alguien. Henry asume el cuidado de sus abuelos. Rosalía y Edgar quedan en cuidado de una niñera, la cual los dopaba con alcohol y opio durante el día para que estén tranquilos. Cuando Edgar cumplió los 2 años, Elizabeth fallece. No se sabe si de una neumonía o una tuberculosis, por lo que Edgar queda en tutela de la familia Allan y Rosalía a cargo de unos tíos. Henry continúa con sus abuelos. Como bien sabemos, Henry fallece a muy temprana edad. En cambio, Rosalía perdura con sus tíos. Ahora bien, tenemos que Edgar Allan Poe convive con los Allan. Tuvo una muy buena relación con su padrastro, con John, la cual se vio afectada por los problemas de alcoholismo que Edgar Allan Poe va a atravesar durante la universidad, en la cual destacaba mucho por sus estudios en idiomas. Tanto se llega a desgarrar la relación con su padrastro que éste le deshereda, es más, le oculta de que su madrastra se encontraba muy delicada de salud, que cuando Edgar llega a casa se entera de que ella había fallecido y de que su padrastro iba a contraer nupcias con una nueva mujer. Conforme pasaban los años, el padrastro de Edgar fallece y al cabo de fallecer, un año después, Edgar contrae nupcias con su prima de 13 años, Sissy, como él la llamaba, cuando en verdad podemos conocerla como Virginia, la cual fallece a muy temprana edad, a los 24 años, de tuberculosis, al igual que la madre supuestamente de Edgar. Sissy le había dedicado los momentos más hermosos a Edgar, es más, mucho antes de fallecer, le pidió a su madre que cuidara mucho de Edgar, ya que la relación que ellos mantenían no era como de una pareja, sino como la de hermanos. Es más, se dice que Sissy había fallecido virgen. Tanto es el dolor en el cual se sumerge Edgar que cae en el alcoholismo y lo encuentran inconsciente fuera de una taberna de Baltimore. Al encontrarlo, hicieron de todo para reanimarlo. Lo encontraron con prendas que no le pertenecían, pero este fallece un 7 de octubre. Ahora bien, tenemos el contexto del cuento. En ello vamos a poner mucho énfasis en las traducciones que ha tenido este cuento, porque en primer lugar tenemos que el título es en inglés, The Premature Burial, que fue publicado el 31 de julio de 1844. Entre los siglos XVII, XVIII y XIX es en donde Europa se hallaba completamente atormentado por los entierros prematuros. Tanto era el temor de sufrir de catalepsia que tanto ricos como pobres hacían de todo por tener un ataúd con todas las comodidades, mejor dicho, con aquella campanilla que sonara cuando estén vivos prácticamente. Por lo que en ese entonces fue un boom los ataúdes que tuvieran campanas y estén bien amoblados por dentro. Es más, en Alemania se decretó una orden para tener 24 o 48 horas para poder dar como muerto a una persona. Como bien lo dije hace un momento, se ejecutan varias prácticas para evitar el entierro prematuro, entre ellas la creación de ataúdes con campanas, los cuales en algunos casos había familias ricas que hacían túneles desde sus casas hasta la fosa de su ser querido, para que en la entrada de esa fosa los esperaran algunos mozos de su familia y atendieran a la persona si revivía. Del mismo modo, la intención del autor es la de graficar o manifestar lo que sucede en aquel entonces. Esto quiere decir que el poco avance de la ciencia va a recaer sobre la medicina, que no podrá hacer mucho por estos pacientes que padecen de esta enfermedad.
denominada catalepsia. Por lo tanto, Poe basará su cuento bajo esta extraña enfermedad que se desarrolla por aquel entonces, denominada catalepsia. Por otra parte, tenemos la macroestructura del cuento, que viene a ser la idea general. Bueno, la idea general gira en torno al miedo a ser enterrado vivo, prácticamente. Por ello, la historia comienza con un relato que va recolectando diferentes vivencias de otras personas, como un análisis de casos. Entre las ideas secundarias podemos encontrar el vivir enterrado vivo, o sea, cómo nos hace la descripción. Por otra parte, presentar las características psicológicas y biológicas de la persona que está viviendo el trastorno de la catalepsia. Ahora conoceremos la estructura del cuento. En primer lugar tenemos el argumento, el cual brevemente nos puede relatar que se trata de un hombre que a través de investigaciones de la catalepsia busca representar diferentes casos como una introducción, pero luego él va describiendo su vivencia con este trastorno y las precauciones que él tomará para no ser enterrado vivo. Bien, sobre los personajes podemos mencionar al personaje principal. No obstante, este no recibe un nombre, pero nos va a detallar a través de otros personajes que va a recoger para poder adentrarnos un poco al contexto de la historia. Tales son los que se pueden visualizar. Sobre el tiempo, podemos mencionar que existe un tiempo cronológico de la obra, el cual corresponde a la etapa del siglo XVIII al siglo XIX, donde se desarrolla esta extraña enfermedad, así como el tiempo dentro de la obra misma, tiempo en el que se mencionan todos estos verbos, está referido al tiempo pasado, por lo cual se evidencia a través de estas letras en negrita. Sobre el espacio, existen diversos tipos de espacios ambientales dentro de la obra. No obstante, hemos considerado oportuno remarcar y considerar el escenario principal, el ataúd. ¿Por qué? Porque dentro de este escenario, este corto escenario, va a representarse todas estas sensaciones que sucede con esta persona, que va a poder transmitirnos toda esta amalgama de sensaciones a partir de ese espacio reducido, de toda esa extraña y extraordinaria experiencia. Finalmente, sobre las acciones podemos mencionar tres en especial. La primera es cómo el narrador protagonista nos va mencionando hechos pasados referidos también a esta extraña enfermedad, así como también el cómo es que este personaje se va a dar cuenta de lo que tiene, de lo que padece, de lo que sufre, y por lo tanto nos lleva al tercer punto, la cual es buscar ayuda. Y en esta búsqueda de ayuda se somete también a un tratamiento un poco extraño, pero según vayamos concluyendo la lectura nos daremos cuenta si es que efectivamente funcionó o no este tratamiento. El narrador de la obra es un narrador protagonista, un narrador en primera persona, por supuesto, y que a partir de ese tipo de narración vamos a entender un poco más al personaje principal, a lo que le sucede, a lo que puede observar, a lo que puede percibir y también a lo que puede sentir. En este sentido, en esta amalgama de perspectivas, vamos a entender un poco más acerca de la trama del cuento mismo y de todo lo que concierne en cuanto a las sensaciones y las experiencias que se dan a través de esta extraña enfermedad. Ahora tenemos las inferencias que hemos realizado a lo largo del cuento. Una de ellas parte de un fragmento de la obra, que dice: Dios misericordioso, que los horrorosos extremos de agonía los sufre el hombre individualmente y nunca en masa. En ello podemos deducir claramente que el trastorno de la catalepsia prácticamente lo vive una sola persona, es más, lo puede sentir sus familiares, pero es la persona individualmente que se va a sentir atemorizada durante el encierro en un ataúd.
Por otro lado tenemos los pensamientos que van a agobiar al personaje, el temor de ser enterrado, las sensaciones que éste va a sentir. Ahora bien tenemos las inferencias implícitas, que son algo inferencial, no como las anteriores que eran literales. Ahora él nos da características de la enfermedad, nos dice: se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida. Y sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, para llamarla por su nombre, una suspensión temporal, a cual se refiere a la catalexia, que él va a vivenciar. Ahora tenemos otra cita en donde él nos dice: mi propio caso no difiere en ningún detalle importante de los mencionados en los textos médicos. Eso nos da a entender de que este personaje había investigado demasiado sobre su trastorno, tanto que afirma que no es distinto a otros casos, sino que tiene los mismos síntomas, por así decirlo. En conclusión, como bien lo dicen muchos críticos literarios, la narrativa de Edgar Allan Poe pone mucho énfasis a estos trastornos o enfermedades que atraviesan las personas, siendo una obsesión para él y transformándolo en uno de sus tópicos preferidos en sus cuentos, porque el entierro prematuro no es el único que trata la muerte súbita. Sin embargo, no es la única obra o cuento que aborda una enfermedad. Gran parte de los cuentos de Edgar Allan Poe suelen tratarse de personas con una psicosis algo desordenadas, por así decirlo, prácticamente con males mentales, poniéndole demasiado énfasis eso al cuento. Es más, como bien lo dicen, es uno de los autores de la literatura gótica más representativo e influyente hasta el día de hoy. Bien, ahora vamos a poder aplicar esta teoría de la reflexión al cuento de Poe a partir de una tesis planteada. La tesis en mención es el miedo a ser enterrado vivo, o también denominado tapefobia, ¿no? Que dentro del cuento, a causa de la catalexia, provocará una sugestión en la mente. Muy bien, ahora tenemos los argumentos que van a sustentar la tesis planteada. Uno de ellos es el miedo a ser enterrado vivo, o sea, la tapefobia, a la cual la persona prácticamente es equivalente a los pensamientos que va a abordar a lo largo de su vida o a lo largo de sus días por no ser enterrado vivo. Luego tenemos la catalexia, que es el ya estar enterrado prácticamente, o bueno, ser suspendido de nuestra vida por unos días o por unas horas y que estemos dados por muertos. Y por último, la sugestión de la mente. ¿Cómo es que nuestra mente se va a ver tan abordada y demasiado atrofiada por los pensamientos melancólicos y las emociones y sensaciones de estar enterrado vivo? En primer lugar, pasando a la apreciación de las críticas, tenemos la de Borges, que da mucho énfasis a que Poe siempre resaltó la neurosis del ser humano, de la cual sacó mucho provecho para sus cuentos. Esta neurosis le sirvió para crear mundos fantásticos, para así introducir a un completo mundo del horror que puede erizar la piel de cualquier lector, ya sea principiante o experto. Por lo tanto, cada uno de sus personajes tenía que tener características muy particulares con respecto a su psicología. Y ahora, retomando la idea que nos deja Borges con respecto a la neurosis, está Baudelaire, que nos dice: sin la neurosis, el alcohol, la pobreza, la soledad, no existiría la obra de Poe. Como bien lo dije hace más de un rato, es que Poe, a través de su dolor, va a crear personajes con estas características, y muchos de ellos también va a prevalecer el alcoholismo y la neurosis, o sea, lo que pueda jugarle su mente. Y es más, este va a crear un mundo que puede ser imaginario, pero a la vez real. Del mismo modo, hemos considerado oportuno como grupo aplicar esta teoría a un grupo de lectores. Del mismo modo, hemos creído oportuno considerar algunos planteamientos base acerca de la teoría de la reflexión. Tal como nos indican sus autores,
Esta teoría estudia el papel del lector en la literatura. Si bien encierra al mismo tiempo menciona que un texto es incompleto hasta que alguien lo lee, por lo cual nos dan a entender que hay una revalorización acerca del papel del lector, y así como se interesa esta teoría por estudiar qué efecto ejerce una obra en una sociedad. Para la aplicación de esta teoría hemos considerado oportuno realizar un formulario con el propósito de evidenciar la importancia del lector a través de preguntas en el proceso de la lectura, teniendo en cuenta a Solé y a los fundamentos de la teoría de la recepción. Hemos dividido este estudio y esta aplicación en tres actos fundamentales de la lectura: en antes, durante y después. En antes de la lectura hemos creído oportuno si el título nos llama la atención, si es decir, si nos invita a la lectura, si tiene algo de cautivador, ¿no? Y para lo cual los encuestados han respondido que sí les llama la atención. Hay muchos temas que pueden considerar que pueden tratarse a partir de su tema. Después, si reconocen o no algún tipo de situación semejante, y la de mayoría ha respondido que sí también. De algún otro modo consideran que tienen una cercanía ya aparte de su título. Siguiendo con este ritmo, hemos considerado también oportuno hacer esas preguntas en asociación al proceso de la lectura, ya cuando estamos leyendo. Por eso hemos considerado estas 4 preguntas acerca de durante la lectura. A través del lenguaje escrito, ¿la lectura resulta fácil o difícil? ¿Por qué? La gran mayoría ha respondido que es fácil debido a que no hay un lenguaje sobrecargado o desmesurado dentro de la narrativa de Poe. Asimismo, ¿te parece adecuado el inicio de la obra en relación con el título? ¿Por qué? Y dicen que sí, porque guarda una relación desde un inicio para poder detallarnos y adentrarnos a lo que es la obra en sí, ¿no? Y los pasajes de la obra te ilustran de manera precisa el tema de la obra, porque aquí han respondido de que sí, de que los pasajes le ayudan a poder graficar mentalmente lo que va sucediendo. Es decir, que el autor ha tratado de escribir muy bien. Pero recordemos también de que los autores en mención acerca de la teoría de recepción rescatan que el estudiante, que el lector pueda venir ya con un proceso preconcebido acerca de un tema y eso enriquezca el entendimiento del cuento o de la obra a estudiar. Asimismo, hemos considerado preguntas oportunas para este acto después de terminar la lectura. ¿Qué es lo que entendió el estudiante, el lector? ¿Qué es lo que le quedó más grabado? ¿Qué valor rescata de la obra? Entre las preguntas que hemos considerado son las siguientes. Después de la lectura, nominalmente, ¿cómo podrías calificar la obra? Porque interesante, muy interesante, y es muy buenas son las respuestas. Los argumentos a los que han llegado es que hay una contextualización de lo que sucedía en aquel entonces. Otros como es que busca contarnos una historia a partir de datos historiográficos y, y le agrega un sentido de misterio, indica, ¿no? ¿Qué escena te llamó más la atención y por qué? Cuando la madre desenterrada, que se creía muerta, ¿no? Por otro lado, tenemos que hay una sensación de incertidumbre, correcto. Y la historia de la señora Lafourcade, que también es una historia romántica y un poco extraña, al fin y al cabo. Finalmente culminamos con nuestras 3 preguntas que están referidas a la recomendación del libro y todos han acordado de que sí lo recomendaría, ¿no? Debido a la referencia del contexto nuevamente, a esta diversidad de personajes que tal vez le han servido al lector para poder ampliar su conocimiento, para poder adentrarse más a fondo el tema. Y aparte también porque es un libro, se menciona de terror psicológico, ¿no? Y por otro lado, la pregunta es, ¿a qué conclusión te permite llegar el libro? Me permite llegar a la conclusión de que la vida muy famosa, la muy famosa enfermedad en ese entonces era la catalepsia, utilizar diversos ejemplos de casos como antecedentes, y tan pronto decíamos la vida y no nos percatamos que estamos tan cerca de la muerte. No hay una reflexión acerca
algunos de nuestros lectores. ¿Qué otro título le hubieras colocado? También es la pregunta, ¿no? Muerte estrendosa. Creo que la original sería perfecta. Y por último, el infortunio de vivir muerto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra exposición, espero haya sido de su agrado. Y como bien nos dice tanto la teoría de la recepción como el Isabel Solet, hay que tener en cuenta un antes, durante y después de la lectura, y también los saberes previos que pueda manipular este lector, porque de acuerdo a ellos puede relacionar muchos hechos a lo largo del texto.